Hoy vamos a hablar de cómo rodar en diferentes países y para eso tenemos con nosotros a la directora de fotografía Raquel Fernández Núñez. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí. ¿Y cómo ha sido esta trayectoria tan internacional tuya? ¿Cómo comenzó? Bueno, pues esta trayectoria está totalmente atravesada por buscar un espacio donde realmente realizar mi trabajo, ¿no? O sea, yo estudié aquí en Madrid, soy de la segunda promoción de la ICAM, o sea, hace ya como unos, vamos a decir, casi 30 años. Y claro, cuando salí de la promoción de la ICAM, era bastante claro que mi posición como directora de fotografía estaba bajo cuestión, ¿no? O sea, en este momento todavía sigue siendo, ¿no? Te siguen cuestionando, o sea, después de 30 años, pero igual en ese momento era casi imposible, ¿no? Realizar este trabajo en España. Entonces, después de unos años en publicidad, hice muchísima publicidad, pero como pues eso, auxiliar de cámara, ayudante de cámara, o sea, formándome después de la escuela, pero dentro de, ¿no? dentro de la cadena de rodaje. Me di cuenta... ¿En la escuela eras la única mujer? No, éramos Juana y yo, Juana Jiménez y yo. Jiménez. Fuimos las dos mujeres que entramos. La primera promoción no tiene mujeres y la segunda promoción nos tiene a Juana y a mí. Entonces, Juana sí que se dirigió directamente a la publicidad, pero yo me dirigí a la cadena de cámara porque pensé que era también, aparte de formarme, ¿no? en la escuela, sentía que tenía que aprender las dinámicas de set también, ¿no? O sea, que el set, pues bueno, tiene una cuestión muy psicológica, muy política, ¿no? Que eso también como jerárquica. Bueno, absolutamente jerárquica, pero también la jerarquía en mi escuela en ese momento era absoluta, o sea que eso ya lo teníamos como bastante claro. Entonces realmente a los 2 años de pasar como pues por todos los departamentos de cámara, me fui directamente, así como en un golpe bastante naif por mi parte, a Nueva York a vivir, para bueno, empezar a entender el mundo también desde otro lugar, con otro idioma, y poder realmente, a través de tener otro idioma y conocer, ¿no? otras formas de trabajo, poder en algún momento ser directora de fotografía, y más que ser directora de fotografía es que algún productor pueda realmente confiar en que tú puedes, ¿no? dirigir el equipo de dirección de fotografía. Entonces ahí empieza como mi dinámica ¿no? como externalizarme, ¿no? de España y empezar a vivir en Nueva York. Tu primera parada es Estados Unidos, entonces. Mi primera parada es Estados Unidos, Nueva York, o sea, porque yo lo que quería era New York, pues bueno, también toda la influencia de todo lo que había consumido de cine y bueno, y todo ese atractivo también, ¿no? que tiene la ciudad. Ahí me pasé 4 años, viví todo el horror que puede vivir el inmigrante fuera de su zona de confort, o sea que fue un tiempo para aprender a vivir desde, pues eso, desde el no ser nada, desde el no tener el idioma. Y bueno, eso pues bueno, me hizo también saber pues bueno, la dureza, ¿no? que tiene como este mundo a todos sus niveles, ¿no? de resistencia. Claro. y de supervivencia. Claro, porque tú además elegiste un país en el que hay muchísima oferta, de todas formas no te fue mal porque ganaste un premio a Mejor Dirección de Fotografía en el Women's Independent Film Festival de Los Ángeles. ¿Y cómo fue esa experiencia de tener tanta oferta y aún así ganar este premio? Bueno,
Claro, Estados Unidos es algo bastante particular porque esa oferta también se limita dependiendo de tu estado en Estados Unidos, ¿no? O sea, en ese país. O sea, si tú tienes una Green Card, por ejemplo, ¿no? Que sería, pues bueno, ¿no? Como tu visa total, por decirlo de alguna manera. Luego hay muchos otros tipos de visa, pero la Green Card te da como una visa de trabajo. Esa visa de trabajo, esa Green Card, te da la opción de pertenecer a las union, que serían a los sindicatos, ¿no? Estuviste en IATSE. Claro, pero ese es el tema. Yo no he pasado por una Green Card, porque pasar por una Green Card te exige vivir en Estados Unidos permanentemente 6 meses directos. Tú no puedes salir en 6 meses del país, hacer trabajos, ¿no? fuera y volver otra vez. Entonces, eso para mí de siempre fue un problema, porque no quería atarme a estar en Estados Unidos, porque he tenido ofertas en otros países a la vez de estar viviendo en Estados Unidos. Entonces, el no tener Green Card, claro, toda esa oferta se recorta, porque como no puedes estar en las union, entonces te tienes que dedicar a estar solamente trabajando en el mundo independiente. Y el mundo independiente en Estados Unidos quiere decir de 1 millón para abajo. Ese 1 millón para abajo quiere decir que la independencia es ultra independencia. O sea, trabajas con gente que claro, que no tiene Green Card como tú, o que no tiene la posibilidad de pagarse una union. Entonces, ese trabajo es casi de recién salidos de escuela. O ya en entornos de géneros. Género de terror, géneros pues, de otros tipos de categorías, así como bastante, pues eso, bastante gores, bastante series no lo más B, comercial, ¿no? No, series C, Z y demás. Entonces, por un lado, tuve como experiencias en un entorno de baja, o sea, de independencia, o sea, bajo presupuesto, pero con proyectos muy alucinantes. Y luego también experimenté el estar también totalmente off, o sea, off de la industria. Y es muy radical. Sí, ¿no? Bueno, pero aún así ese premio supongo que te daría pie a lo mejor a salir a otros... Claro, o sea, me dio pie a trabajar con directores y directoras que estaban en la misma situación que yo, que por no tener esa Green Card tenían proyectos muy interesantes, pero no estaban en la liga de las union. Entonces, a través de ahí conocí, bueno, pues directores y directoras que no eran norteamericanos, pero que estaban viviendo en Estados Unidos. Y claro, y eso me dio también acceso a otros países. Claro, es lo bueno de Estados Unidos, que al final es un cajón de inmigración. Exacto. Que te da pie a muchas cosas, no solo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, has rodado en sitios como Uzbekistán, Emiratos Árabes, India o China, ¿no? Entonces, ¿te introdujiste en estas industrias gracias a tu experiencia de Estados Unidos o fue otra...? Varias de ellas me lo da el haber estado en Estados Unidos y otras, por ejemplo, todo lo que son las películas que he hecho en el entorno del Middle East, todo eso viene de mis contactos en Londres, porque después de Nueva York me fui a Londres. Entonces ahí conocí a un grupo, pues eso, de gente que esa gente se fue a vivir luego a Shanghái y empezaron a producir en Emiratos y en China. Y eso es lo que me llevó a hacer todas las películas y las producciones emiratíes, pero también luego a vivir en China. Porque como ellos empezaron también a producir en China, al final tuve el acceso de poder vivir en China y tener visa de trabajo en China. Ajá. ¿Cuánto tiempo viviste en China? 4 años. También, de 4 en 4. Sí, es que es el tiempo que necesitas. O sea, porque yo también me voy a trabajar, claro, entonces tienes que permanecer, saber dónde estás, o sea, que tiene que ver también con lo cultural. O sea, totalmente. El poder hacer una película en China siendo de Valladolid, pues la verdad que mejor hay que quedarse, ver cómo todo, ¿no? cómo se desarrolla, cómo es una vida, ¿no? Y el entorno, y a partir de ahí, claro, empezar a trabajar. Lleva tiempo, o sea, no, claro, yo no voy por proyecto,
A mí no me llama un agente y me dice, no, tengo una película en China. Claro, yo me tengo que ir a China y después de pasar un tiempo y hacer como unas conexiones que tienen que ver con lo emocional, ¿no? Con conexiones que parten desde mis amigos, que me presentan otros amigos, que me presentan... Y bueno, y a partir de ahí no es como empiezo a trabajar, entonces claro, lleva tiempo. Claro, y ahora que has mencionado lo de lo cultural, ¿me podrías dar un ejemplo de las diferencias entre estos países tan alejados culturalmente de España? Pues algún ejemplo de rodaje que te haya supuesto a ti una diferencia claramente cultural. A ver, hay una cosa, por ejemplo, que para mí fue como muy clara rodando en China, por ejemplo, que tiene que ver con el punto de vista y la cercanía que tú estableces, ¿no? Sé que por mi condición mediterránea, por un lado nos acercamos mucho a la gente, por otro lado tocamos mucho, también somos como muy ápticos, ¿no? Necesitamos como, ¿no? La cosa sí, de tocar sí. a través besarnos, abrazarnos, ¿no? A través de ese, ¿no? toqueteo estableces también como una comunicación que es, claro, que va más allá de la palabra, ¿no? Claro, si lo tradujo, una manera de traducir estas palabras a una lente, pues claro, quieres estar cerca de los personajes para sentir lo que piensan y lo que están, ¿no? como transitando. Y claro, si eso te lleva a un 50 milímetros, que es, ¿no? la cercanía natural de una mirada, claro, yo me voy acercando, y si voy a un primer plano, pues claro, es que me voy a un primer plano, pues eso, un primerísimo primer plano, que para mí es donde en realidad está la verdad de ese pensamiento a través de la mirada. Claro, en China un primerísimo primer plano no existe. O sea, ellos no se acercan tanto a las emociones. Entonces la emoción la tienes que tirar más atrás. Eso para nosotros es que si estás con un 50, claro, mis directores al final siempre me piden que mueva la cámara para atrás porque se asfixian cuando yo planteo ese primerísimo primer plano. Incluso la relación con los actores, quizá, ¿has notado que...? Hombre, totalmente. Imagínate, o sea, es todo, o sea, por ejemplo, en Asia, y es bueno, en Asia podemos decir más Japón, China, el mirarse a los ojos directamente tiene que ser en una relación muy íntima, casi íntima pasando por un matrimonio, o sea, o muy de familia. O sea, estas cosas que nosotros hacemos de mantener la mirada, o sea, mis amigos chinos siempre me han pedido que por favor que no lo hiciera, porque incomodaba muchísimo. O sea, incluso amigas mías que yo miraba a sus maridos, novios, las sentaba fatal porque ellas no lo hacían. Entonces, claro, ahí hay mucho todavía que hay que aprender mucho, porque eso te da como muchos tips para realmente cómo contar a través de la cámara también. Claro. No contar tan directos, no meternos tanto con la cámara. Entonces, todo eso, claro, es una prueba de fallo. Porque claro, tú vas con lo tuyo, entonces eso lo tienes que empezar a modificar, ¿no? Claro. Según el lenguaje. Vas con tu forma de mirar, cultural, Exacto. narrativa. De hecho, a nivel, y esto también un poco entrando en cuestiones de género, nosotros tenemos una forma de mirar, por supuesto, nosotras y nosotros tenemos formas diferentes de mirar, y en función del país y la cultura está clarísimo que también. ¿Tú has notado alguna diferencia, que tu forma de mirar fuese mejor o peor en diferentes países? Fíjate, esto es un tema. Esto es un tema porque creo que nuestra mirada está muy pegada a la educación, ¿no? Y creo que nuestra educación pasa por una educación absolutamente patriarcal, en el que nosotras y nosotros y nosotres venimos enseñados con este patrón de mirada. Ahora sí, de unos poquitos años para acá, yo estoy reeducándome en esa mirada. Estoy reeducando mi enseñanza en el arte, pues yo vengo de historia del arte. Estoy estudiando cómo se nos ha mirado, por ejemplo, a nosotras como mujeres. Es algo que a mí, ¿no? Pues bueno, me interesa. A mí me apela muchísimo. Claro, a mí me interesa muchísimo también porque
sé que mi mirada ha estado atravesada por ese tipo de educación. Entonces, ahora que estoy reeducando esa mirada, estoy forzando otro tipo de mirar. Claro. Y estoy hablando con mis directores sobre todo esta manera de mirarnos. Claro. Es que ahora que comentabas lo del primerísimo primer plano, ¿no? Eso es muy cultural, ¿no? Pero también hacer un primer plano con el escote es muy cultural, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto de vista tú has notado eso en países quizá más ligados a Occidente o más ligados a Oriente? Tanto Occidente como Oriente, por mi relación con el trabajo, tienen una mirada absolutamente heteronormativa, vamos. O sea, yo ahora diría, por ejemplo, que muchas de nosotras, ¿no?, ahora que tenemos la capacidad, ¿no?, de hacer nuestro trabajo como directoras de fotografía, estamos haciendo ese estudio. Algunos de mis compañeros veo que están aproximándose también a generar ese aprendizaje en el estudio de la mirada, pero realmente mis compañeros masculinos no necesitan, porque igual nadie se lo exige. O sea, a mí tampoco me lo exigen, pero yo lo estoy haciendo. Te lo autoexiges. Exactamente. Entonces, creo que también todo lo que es la educación visual viene de esa mirada. Entonces, van a tener que pasar, creo que cientos de años para modificar la mirada. Que nosotras estamos haciendo ese primer acercamiento desde mucho... Creo que hay un primer acercamiento también desde el punto en el cómo rodamos también, desde la ética de la mirada y de colonialismo también, desde donde también nosotras, ¿no?, mujeres blancas, o nosotros como industria blanca, hemos puesto el foco, ¿no?, en otro tipo, ¿no?, de aspectos culturales, ¿no? Claro. Creo que eso y de ahora... imponer nuestro lenguaje. Porque, un poco por dar una anécdota también, yo cuando fui a rodar a Senegal, además eso que has dicho es muy importante, ¿no? ¿Cómo era el equipo? Yo era la única blanca y era mujer, entonces, bueno, ahí como que contrarrestaba ciertos, no sé, jerarquías. Exactamente. Pero yo tenía el plano, la conversación tiraba y tiraba y tiraba y a mí me parecía muy larga. Y yo, cortamos, porque esto parece redundante. No, no, no. Este es nuestro tiempo, nuestra forma de expresarnos y es así. Exacto. Ese es el tema, ¿no? O sea, todo el tiempo te tienes que cuestionar de dónde tú vienes, pero quién es tu sujeto, ¿no?, al que estás realmente, ¿no?, capturando, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Claro, todas estas palabras son también muy coloniales. Sobre todo, también le podíamos, ¿no?, dar una pensada, ¿sabes?, a cómo nuestra industria, ¿no?, genera esas colonialidades, ¿no? Como llegamos a un sitio y decimos, este sitio es mío, ¿no? Aquí se para el mundo, ¿no? ¿No? Nadie pasa hasta que yo no lo diga. Claro, todas esas formas vienen desde ese aspecto, ¿sabes?, de lo que uno puede pagar, ¿no?, lo hace suyo. Bueno, todo eso, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, yo acabo también de hacer un documental que ha sido en Jordania y estábamos trabajando con mujeres cautivas. Lo mismo, lo mismo que te pasó a ti. Claro, unas mujeres en cautiverio pasa la vida. No, hay veces que no se mueven por 15 minutos mirando el mismo espacio, por supuesto, después de haber pasado una vida absolutamente traumática. Ese trauma las lleva a generar un tiempo que es infinito. Por eso, por el trauma y también por la cautividad. Claro, que eran mis primeros días de rodaje. Claro, yo siempre miraba a mi alrededor y decía, llevamos 15 minutos en la misma posición, solamente se mueve la cortina. O sea, ¿es esto lo que queremos? Claro, ese es mi nervio, es mi ritmo. Tuvieron que pasar, ¿no?, unas semanas hasta que todas nosotras, las que veníamos como aliens de otro mundo, entendimos los ritmos de ellas, y ahora, cuando ya he visto la película terminada, hemos conseguido tener ese ritmo. ¿Ahora qué pasa? ¿Es el ritmo que quiere el espectador? Bueno. Supongo que depende del espectador, ¿no? Al final tu película va a un público.
Ese es el tema. Entonces sí tiene que ver con eso, ¿no? O sea, creo que la dirección de fotografía, como tenemos el espacio más directo con, ¿no? con los personajes, tanto en ficción como en, ¿no? como en documental, estamos como donde todo sucede. Claro, donde todo sucede, yo creo que el cómo proyectamos nuestra energía como directores de foto queda totalmente, ¿no? impreso, ¿no? en la imagen, y sí que le tenemos que dar una vuelta a todo esto. Qué bonita conclusión. No. Entonces, Raquel, para una persona que está empezando su trayectoria en la dirección de fotografía de manera internacional, ¿qué le dirías? Hombre, creo que lo más interesante no es imponer un tipo de mirada, ¿no? que es la que tendríamos, ¿no? naturalmente, sino hacer que esa mirada sea la mirada del proyecto. O sea, y entonces eso quiere decir que uno tiene que observar a quién está retratando o qué tipo de personaje está intentando sacar a la luz. O sea, hay que olvidarse, ¿no? de quién eres tú, porque en realidad somos directores de fotografía ni de Madrid ni de España, somos directores de fotografía de cada proyecto. Y ser capaces, ¿no? de dar el espacio y la mirada, ¿sabes?, al otro, en vez de nosotros imponer una mirada. Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel. Ha sido un placer escucharte y sobre todo que tengas esta mirada del mundo. A ver si más gente la comparte, ¿no? Eso esperemos, ¿no? Muchas gracias. A ti.